¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy. Buenas tardes para todos. Estaba hablando recién con el profe Serra, que va a venir para el último bloque. Hay una advertencia, una alerta naranja en el centro norte. Estamos hablando básicamente de Salto, Paysandú, Tacuarembó. Una situación muy complicada en materia atmosférica, de la que, repito, va a dar cuenta el profesor Serra. Lamentablemente sigue además llegando agua desde el Alto Uruguay, lo que va a seguir complicando. Empeorando la situación. Exactamente. Así está Montevideo hasta ahora, que tuvo alguna lluvia débil hace poco rato. Y bueno, se apresta el partido a jugarse sin lluvias. Ojalá por toda la gente que va al centenario en la noche de hoy. Vamos a comenzar con una de las noticias que se destaca a esta hora, y es que falleció el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, a los 84 años. La muerte ocurrió como consecuencia de un infarto durante la sesión con ministros de este martes. En el ámbito político integró los grupos de acción unificadora, un movimiento de izquierda que surgió en la década del 70, que participó en la fundación del Frente Amplio. Arocena, que estuvo aquí en este estudio no hace mucho tiempo, ahí están viendo imágenes, era licenciado en Filosofía, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica de 1996 a 1998. Se desempeñó además como director del Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y Local de la Universidad Católica del Uruguay entre el 2009 y 2012. Antes de presidir la Corte, fue director del Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y Local de la Universidad Católica del Uruguay de 2009 a 2012. Fue presidente de la Corte Electoral entre el 2010 y 2017 y fue reelecto en el cargo en octubre de 2017, controlando las últimas dos elecciones nacionales. La presidencia será ocupada por Wilfredo Penco, actual vicepresidente de la Corte proveniente del Frente Amplio. Hacemos llegar a familiares y amigos un saludo en este momento. Alguien que dio las debidas garantías en el cargo. Sí. Fíjense ustedes que estaba desde el 2010 allí. En el 2017 estaba todo pronto para cambiar las autoridades. Es más, Óscar Botinelli iba a ser el presidente, pero era promocionado por el Frente Amplio, no se obtuvieron los votos y siguió Arocena hasta este desenlace de hoy. Vamos a compartir otros títulos destacados de este martes. Murió una niña de 5 años en Salto. Las autoridades tratan de determinar a esta hora si el cuadro infeccioso fue por escarlatina. El debate parlamentario avanzó en la búsqueda de consensos para crear una ley para el financiamiento de los partidos políticos. Móvil en vivo. La Cámara de Senadores se reunirá mañana para designar a Virginia Cáceres como la nueva presidenta del Codicen de la ANEP. El Frente Amplio se opone al entender que no cumple con los requisitos. Los sindicatos de la educación realizarán mañana un paro de 24 horas a nivel nacional y se verá afectado el dictado de clases en los liceos y centros UTU. La Asamblea General, que abordará levantar el veto parcial a la ley de los extrabajadores de Casa de Galicia, se reunirá el 6 de diciembre. El Frente Amplio planteó que la discusión no se dilate y que se concrete esta semana. El mecanismo de las firmas de 5 senadores y 10 diputados, se puede solicitar la reunión de la Asamblea General en una determinada fecha y eso se tiene que hacer. Así que creo que vamos a por lo menos conversar con los demás partidos políticos para buscar una fecha que nos sirva a todos. ¿Por qué levantarle el veto al presidente? Bueno, porque en realidad nosotros consideramos que la ley no es inconstitucional, que resuelve un problema muy importante y que además ahora el veto con propuesta que presenta el presidente no es solo un veto, sino es un veto con una propuesta, no termina de solucionar el problema y sí es inconstitucional, porque entre otras cosas propone que para que los trabajadores de Casa de Galicia puedan acceder a este fondo de 8 millones de dólares tienen que renunciar a todos sus adeudos y en realidad eso es un derecho constitucional que no puede ser renunciado por cualquier, es decir, no puede ser dejado de lado y seguramente si alguien después promueve una inconstitucionalidad de esta ley se va a declarar inconstitucional. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que el Parlamento tiene todo el derecho de dejar sin efecto el veto de la ley de Casa de Galicia. Sostuvo que no entiende las críticas de los ex trabajadores de la mutualista, ya que según él han recibido un trato especial. Nosotros firmamos el veto, firmamos el proyecto de ley que presentamos al Parlamento y que el Parlamento dejó de lado,
y firmamos un veto que, como ustedes saben, es un veto que tiene dos partes. Una parte que, y primero es un veto parcial, tiene que ver estrictamente con los fondos, la forma en que se establece el pago de las indemnizaciones y los fondos que se afectan. Y tiene otra parte que es una reiteración de un monto que era el que el gobierno podía disponer para esos trabajadores. Entonces, obviamente estamos alineados, la parte de la distribución de los trabajadores no fue vetada, porque hubo allí una serie de correcciones que nos parece que fueron correctas, que fueron adecuadas, y que le dan a los trabajadores que todavía no han sido distribuidos una perspectiva de un proceso de distribución que va a continuar. ¿Y cómo ve que el Parlamento está considerando levantar el veto? Bueno, el Parlamento es el Parlamento, el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. Yo tengo la convicción de que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo desde el principio con respecto a Casa de Galicia es lo que podía hacer, incluso el tratamiento que han tenido los trabajadores de Casa de Galicia fue muy por encima del que tiene cualquier trabajador de cualquier empresa que se cierra. Este miércoles habrá un paro nacional en la educación que afectará al dictado de clases en los liceos y también en UTU. Los sindicatos convocan a una concentración y acto frente a la sede del CODICEN en rechazo a la denominada transformación educativa. Esta convocatoria de paro afecta únicamente a liceos públicos y UTUs de todo el país, ya que los demás sindicatos de la educación apoyan la medida, pero no pararán. En una declaración pública indicaron que la transformación educativa, tanto por su forma como por el contenido ideológico, confirma el uso de la educación pública con fines político-electorales. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, afirmó que aumentó la tasa de desempleo. De igual forma, según el jerarca, los números de la tasa de actividad también aumentó y registra datos similares a los de 2015. Acá hay tres datos, los tres que aparecen ayer. En primer lugar, sigue aumentando la tasa de actividad. Esto es, hay más gente en el mercado de trabajo, es decir, entre gente que trabaja o que busca trabajo. Sigue aumentando también la tasa de empleo. Vuelve a verificarse un mayor número de personas ocupadas y aumenta también la tasa de desempleo, es decir, la cantidad de gente que se incorpora al mercado de trabajo. Algunos obtienen trabajo y entonces aumenta la tasa de empleo, otros están buscando trabajo y aumenta la tasa de desempleo. Cuando uno lo mira en perspectiva histórica de los últimos años, la tasa de actividad es similar a la del 2015. Ya no del 2016, sino del 2015, que es uno de los puntos más altos de actividad laboral de los últimos años. Y la tasa de empleo está en el nivel del 2016. La tasa de desempleo sigue estando debajo del promedio del 2019, que fue 8,9. La Intendencia de Montevideo avanza con las obras para la instalación de la ciclovía en la avenida 18 de Julio. En las últimas horas se iniciaron los trabajos de señalización. Se estima que en el correr de esta semana comenzará la colocación de los elementos físicos que la delimitarán. La comuna solicita a los ciclistas que no utilicen la ciclovía hasta que no esté habilitada la circulación con los elementos de seguridad colocados. Con la eliminación del cantero central en las cercanías a Boulevard Artigas se habilitó el cruce vehicular desde la calle Mario Casinoni hacia 8 de octubre. Además, se implementaron cambios en el estacionamiento de la calle San José. Quedó prohibido estacionar del lado norte entre Florida y Carlos Quijano, la ex G, y se puede estacionar del lado sur.